Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa semanal Signos Vitales, un programa que pretende unir dos mundos, la certeza y la legitimidad que nos brinda la ciencia con el sentido social y explicativo que requiere lo social. Hoy queremos también recordarle que los contenidos que le presentamos en Signos Vitales cuentan con la asesoría de profesionales médicos y contamos también con el respaldo de las agencias informativas EFE, AFP y Xinhua. Antes de iniciar, queremos saludar también y darles la bienvenida a las televisoras que retransmiten este programa y que forman parte de la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales Iberoamericanas. Hoy le presentaremos un programa especial. Es la cobertura del Congreso Internacional de Avances en Medicina que organizan los hospitales civiles de Guadalajara, en el occidente de México. Iniciamos con uno de los módulos más importantes de este encuentro, dedicados al VIH. Nuestra compañera Isaura López nos informa. Guadalajara y Puerto Vallarta concentran la mayor demanda del autotest de VIH, con 3 de cada 10 personas solicitantes que nunca antes se habían realizado una prueba, y un 28% reportó relaciones sexuales sin protección en las últimas 72 horas. De acuerdo con datos preliminares presentados en el Congreso Internacional Avances en Medicina 2026 del Hospital Civil de Guadalajara, este modelo piloto de detección que se realiza en Jalisco y en Yucatán registra una tasa de positividad entre 7 y 8 veces mayor a la prevalencia nacional, lo que evidencia que está llegando a población con mayor riesgo, informó la especialista Alicia Piñeiro Menéndez, colaboradora en el equipo de investigación de economía de salud del Instituto Nacional de Salud Pública y coordinadora de la implementación y monitoreo del proyecto de profilaxis preexposición para VIH. Y lo que hemos encontrado es que de las personas que llegan, digamos, a solicitar nuestros servicios, un 33% de estas personas son personas que nunca se habían realizado la prueba de VIH, ¿no? Entonces esto muestra que sí hay un alcance importante en una población que pues nunca se había testeado, y casi un 30% también refieren que han tenido prácticas sexuales sin condón en las últimas 72 horas, es decir, que son personas que están potencialmente en la ventana de lo que conocemos como profilaxis post-exposición. El análisis también muestra diferencias entre municipios. En Guadalajara, al tener mayor número de habitantes, mientras que en Puerto Vallarta hay mayor predominio de turismo sexual y de intercambio. Además, el 21% de las personas reportó consumo de sustancias durante las relaciones sexuales, principalmente poppers, marihuana y cristal. El autotest VIH forma parte de un programa piloto internacional que inició en noviembre de 2025 y concluirá en junio del 2026 en colaboración con instituciones de salud para facilitar el diagnóstico oportuno y la vinculación al tratamiento. Y continuando con este tema, un programa internacional de autotest de VIH revela todavía una alta prevalencia del virus. Es también nuestra compañera Isaura López quien nos informa. A pesar de los avances en tratamiento y prevención del VIH como la PrEP inyectable, en México este medicamento aún no forma parte del esquema federal pese a contar con aprobación sanitaria. Durante el módulo VIH en el marco del Congreso Internacional Avances en Medicina Hospital Civil de Guadalajara, Tania Holguín Aguirre, adscrita a la unidad de VIH del Hospital Civil y responsable estatal del programa de VIH, ITS y hepatitis C del OPD Servicios de Salud Jalisco, subrayó que esta estrategia representa una oportunidad clave para reducir nuevas infecciones, especialmente en población con mayor vulnerabilidad, pero su falta de disponibilidad limita el alcance de la prevención. Sí, la inyección, ha demostrado excelentes resultados a nivel mundial. Hay 2 inyecciones que se pueden aplicar. Una de ellas actúa súper bien en las mujeres, que es algo que no lográbamos del todo con la PrEP tomada, con las tabletas. Entonces la PrEP inyectable pues es como una esperanza, como que se ve por fin luz para las mujeres cis. Sin embargo, todavía no contamos con los medicamentos en el país.
Durante el CIAM, en el módulo de VIH, la especialista Tania Holguín resaltó que la incorporación de nuevas tecnologías como la PrEP inyectable será fundamental para fortalecer la respuesta nacional frente al VIH y avanzar en la reducción de nuevos casos. Jalisco se posiciona como el segundo estado a nivel nacional con mayor número de personas en profilaxis preexposición, con más de 7,000 usuarios que toman medicamentos para evitar la infección por VIH, principalmente en su modalidad oral. En más de nuestra cobertura especial del Congreso Internacional de Avances en Medicina, nuestra compañera Rocío López Fonseca. A pesar de ser uno de los cánceres más prevalentes en México, ocupando los primeros lugares, el cáncer de endometrio no es tan conocido. La oncóloga médica y gerente médico en MSD México, Lucía Giraldo, detalla cuántos casos se presentan en el país. ¿Cuántos pacientes se diagnostican por año? Bueno, aproximadamente, por supuesto, algo varía de año a año, pero aproximadamente son 5.500 pacientes, 5.500 casos nuevos por año, ¿sí? Es de los cánceres más frecuentes. Y si hablamos de mortalidad, incluso sabemos que aproximadamente 1.100 mujeres mueren por año en México por esta enfermedad. Es una enfermedad a la cual hay que prestarle atención. El cáncer de endometrio se origina en el revestimiento interno del útero y el mayor porcentaje de casos suele presentarse en mujeres postmenopáusicas, después de los 60 años. Especialistas advierten que su incidencia y mortalidad van en aumento por factores de riesgo como obesidad, mala alimentación y sedentarismo. Es el factor de riesgo más importante para esta enfermedad, que es justamente la obesidad. El cáncer de endometrio está muy vinculada a la exposición de estrógenos, ¿sí? La exposición de estrógenos favorece, ¿sí?, el desarrollo de esta enfermedad, ¿sí? Primero de algún tipo de atipia celular que luego pueda progresar a un cáncer invasor. Entonces, ¿qué ocurre? La obesidad, ¿sí?, por lo general la grasa, genera esta conversión de andrógenos a estrógenos y es por eso que genera un estado de mayor exposición a estrógenos, un estado de factor de riesgo para generar un cáncer de endometrio. Este es uno de los factores de riesgo principales. Uno de los principales signos de alerta es el sangrado uterino anormal después de la menopausia, síntoma que permite detectar el padecimiento en etapas tempranas. Otros síntomas incluyen fatiga y pérdida de peso inexplicable. En México, cerca del 75% de los casos se identifican a tiempo, sin embargo, no es suficiente. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos de regreso y en el marco de este Encuentro Internacional de Avances en Medicina se contó con la presencia de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, una cercanía a lo humano que requiere el ejercicio de la medicina. Escuchemos parte de esta ponencia. No todos los avances son tecnológicos. Los avances primero ocurrió por las personas. Esas personas que dieron día con día su vida entendiendo la naturaleza de nuestra especie, que es la naturaleza humana, la naturaleza de nuestras células, la personalidad de todos aquellos que llegan a obstruir nuestras células y sucesivamente. Y entonces, gracias a eso se dan los avances de la medicina. Muchas veces ya vemos los avances que llegan a nosotros y nos hincamos frente a los avances. Pero lo más importante es tener conciencia sobre el conjunto de experiencias por la que tuvo que pasar esos avances para que sean avances. No solo que aplasten un botón y giren su mano por donde el botón les enseña, sino también que se preparen como seres humanos y que traten de tener la salud como una misión social, una misión espiritual,
porque tocar la vida es tocar las energías profundas del otro ser, de otra especie, de la persona que cree en nuestros conocimientos y los conocimientos de la humanidad, y entonces que estén preparados espiritualmente para encarar siempre el curso de la vida para la humanidad. El tema de la medicina y el ser humano, según nuestros abuelos mayas, curamos con todo lo que tenemos. Nuestras manos pueden curar, solo emitiendo un poco de cariño, un poco de aprecio, un poco de amistad. Nuestras palabras curan, nuestras miradas curan. Y eso lo saben ustedes muy bien. Se siente uno muy bien de ser querido por alguien que le está asistiendo a uno. ¿Por qué digo eso? Porque hoy tenemos enfrente la inteligencia artificial. Me voy a dar un poquito de gira, me giro un poquito hacia la inteligencia artificial. Vuelvo a lo mismo. La inteligencia artificial no es invención extraterrestre. Eso sí, yo les juro que si alguien me quiere convencer que la inteligencia artificial lo crearon los extraterrestres, no los voy a creer ni hoy ni siempre, aunque vuelva a vivir otra vez. Porque la inteligencia artificial es producto del cerebro humano. Es de las personas que se dedicaron una y otra vez a fotocopiar las ideas y repetirlo de nuevo y crear sistemas. Si vemos lo que se ha avanzado con la tecnología, ¿cómo no nos vamos a sentir orgullosos y orgullosas? Porque seguramente un granito pudimos haber dado en la creación de esas altas ciencias que se convierte en tecnología. Y no hablo de las armas nucleares, no estoy hablando solamente del uranio que ya sabíamos que existe y lo que mata, no sabemos. No, hombre, nosotros los premios Nobel que hemos visitado plantas nucleares, sabemos que aunque tuviéramos cubreboca, no es lo mismo que entrar en un hospital y a lo mejor saldríamos contagiados de los químicos que allí están, porque son letales. Entonces, pero es producto de la creación, de la prodigiosidad del ser humano. Si tenemos tanto que podemos inventar, ¿por qué no lo ponemos al servicio de la vida? La humanidad no va a desaparecer. Ustedes son tomadores de decisiones y yo creo que igual como se receta un medicamento, tenemos que empezar como a recetar un poquito de humanismo en nuestro espacio. ¿Cómo en cada uno de nosotros debemos de ser celosos de proteger la vida humana? Es mensaje que tenemos que dar. Entonces, yo valoro la tecnología, valoro los avances, valoro que en este tiempo no hay fronteras, valoro también del que no hay una ideología que me imponga para ver el bien y el mal, valoro la ventana abierta del mundo. Saber usarla es muy importante. Saber entender que el que está detrás de la máquina sea una persona íntegro, sea una persona que no tenga problemas emocionales, problemas espirituales, problemas humanos, que no se equivoque, porque lo que se está equivocando no es solo para sí mismo, sino para la humanidad. Llenemos de contenido la red social para que vuelva a tener credibilidad. Hemos perdido la credibilidad muchas instituciones. Perdimos credibilidad y eso también no es bueno para nadie. Usemos la tecnología, pero usémoslo correctamente.
Esa es la misión que nos queda. Mi madre dijo: mija, si estás bien, si te sientes bien, si sos feliz, vas a poder ayudar a otra persona que necesita que alguien le ayude para devolver su bienestar, su sentir bien o devolver su felicidad. Si no estás bien, busque a alguien que te ayude. O sea, yo digo eso porque yo sé que los médicos, los consejeros, los maestros, las maestras, también nos enfermamos. Y si ya no nos sentimos tan bien, busquemos a alguien que nos ayude. Quiere decir que no podemos ejercer en tiempo de crisis en nuestro propio ser. Yo creo que eso es muy importante. Así que, por favor, mis queridos médicos, hagan sus chequeos médicos ritualmente, traten de estar bien, y si no están bien, limpien sus energías. Ahí la Madre Tierra ayuda mucho. Vayan al mar, curen su salud, porque de ustedes depende la felicidad de todos los otros que pasan con ustedes. En el marco de este Encuentro Internacional de Avances en Medicina, otro de los ponentes magistrales fue el doctor José Miguel Sequí Sabater, un médico español que ha dedicado gran parte de su trabajo a la investigación y que en esta ocasión, al dirigirse al auditorio, habló sobre aquellas herramientas que nos ofrece la tecnología y la inteligencia artificial para realizar un trabajo más eficiente dentro de la medicina. Escuchemos. ¿Nos va a ser útil? Es decir, estamos diciendo que podemos hacer investigaciones, que podemos acelerar el proceso de investigación, que podemos tener más tiempo para nuestras familias o para lo que queramos de ocio. ¿Cómo de útil nos va a ser? Es decir, ¿esto ayuda para la ciencia? Pues la verdad es que sí. Es decir, lo que hace es aumentar el impacto del científico respecto a un tema. Imaginémonos, yo por ejemplo soy un friki de la enfermedad de Sjögren, ¿no? Pero podría ser de cualquier otra cosa. Entonces sí que me ayuda para poder seguir publicando un poco. Lo único es que como contragolpe, digamos, o por la contra, lo que sucede es que restringe mucho el foco de atención en una cosa. Es decir, te vuelves muy especialista en una cosa muy concreta. Lo que pasa es que tienes el triple de artículos publicados y tienes el quíntuple de citaciones. O sea, así de buena es la eficacia de poder utilizar como compañera la inteligencia artificial para poder acelerar el proceso investigativo. Pues en la clínica hay muchas cosas, ¿no? Vamos a empezar por el Medical Scribe. Es algo que ahora en Europa está en bastante boga, en lo que consiste es en lo siguiente. Es una tablet, normalmente un micrófono insertado, que lo que hace es captar toda la conversación con el paciente y la traslada a la historia clínica. Con lo cual, las especialidades que son de menos prosa, yo creo que van a ganar en prosa, y los que son de más prosa, como podría ser medicina interna, pues bueno, se van a quedar un poco igual. Pero sí que es verdad que seguramente nos devuelve algo que es poder hablar concretamente con el paciente, poder verle a los ojos. Estamos muy limitados con las pantallas y muchas veces estamos en medio de las pantallas. Pues esta tecnología lo que viene es a cambiar un poco eso. En el gobierno valenciano, que es de donde yo vengo, ya estaban haciendo pruebas piloto, pero es verdad que en la medicina privada esto está mucho más avanzado. Y los resultados son muy buenos, porque ganamos en tiempo de poder hacer los procesos, de poder hacerlo todo. O sea, se reducen los tiempos de todo y el paciente queda más satisfecho, porque no estás mirando la pantalla mientras estás escuchándole si le duele o le deja de doler, o si ha tenido tal, mientras le cuenta un poco todo. Otra aplicación, que esto es un chatbot, se llama Lola, es de la startup valenciana Tucubi, y en lo que consiste es en que un chatbot de una inteligencia artificial llama al paciente y le pregunta cómo está. Pero claro, se puede integrar con cualquier protocolo y ahora lo veremos. Y luego te llega a un dashboard que podrías tener tú en tu ordenador en el cual ves un poco los resultados de. Es en vez de llamar tú al paciente, puedes hacer como visitas más periódicas e ir recogiendo datos, saber la actividad, si va a tener algo, si se encuentra mal o incluso dar alguna recomendación como ir a urgencias, por ejemplo, si no se encuentra bien.
o hacer un warning. Y entonces, es totalmente adaptable, está en muchas patologías, en lupus, en neumopatía intersticial, en diabetes, en muchos hospitales de España, y la verdad que está teniendo tan acogimiento que a veces el paciente no distingue de si es una máquina o es una persona. Y es lo típico que al final la máquina está programada para una serie de ítems, pero el paciente ya empieza a contarle la vida. Pues mire, es que yo he ido tal, no sé, no, se corta. Entonces el chatbot ya para. Pero es tan gracioso porque realmente no te esperabas que se integrase tan bien y está teniendo muy buena acogida. Se reducen los reingresos, que a nivel de gestión esto es muy importante. Aumenta la capacidad asistencial porque al final tenemos más tiempo para otras cosas, que esto también se ha dado, estoy poniendo ejemplos de hospitales con diferentes porcentajes. Y luego las readmisiones, que también pueden ser pues, en enfermedades como una EPOC, ¿no? Que suelen tener muchas recurrencias, es algo muy importante. Pues todo eso se reduce, o sea, ganamos en recursos, en eficiencia y a nivel de gestión, pues la verdad es que son resultados envidiables. Para empezar, a nivel de educación, esto es un proyecto de los compañeros del Karolinska, en el que yo creo que, por ejemplo, una cosa que tenemos los médicos como más o menos pendiente es que en la carrera no nos enseñan tanto, ahora igual sí, con el paso del tiempo, a poder interactuar con el paciente. Hay pacientes más normales, hay pacientes más quisquillosos, pero tú tienes que tener mucha mano izquierda y tú tienes que saber relacionarte, ¿no? Pues este robot lo que hace es simular una conversación real en diferentes patologías, concretamente de reumatología, con expresiones faciales, lo cual entrena al otro para saber un poco si está haciéndolo bien o está haciéndolo mal. Y esto yo creo que es algo que luego aprendes, ¿no? Durante la residencia. Te llevas algún palo seguro, pero bueno, más o menos aprendes. Pero es verdad que concretamente es una parte muy importante. No olvidemos que la mitad del tratamiento del paciente es convencer. Porque si tú no lo convences, no se va a tomar ni el antiinflamatorio. La inteligencia artificial que nosotros estamos utilizando no está pensando. Está diciéndonos con un 99% de probabilidad lo que nosotros le hemos pedido. O sea, está prediciendo lo que nosotros le vamos a pedir. ¿Y eso qué quiere decir? Que no siempre va a tener razón. Y por tanto tenemos que revisar el resultado que nos dé, el output, ¿no? Después de un prompt que le ponemos. Es más, hay estudios, por ejemplo, hablando en tema de medicina, que demuestran que si tú a ChatGPT lo metes en una situación de estrés, como pudiese ser una atención en urgencias, un paciente que colapsa hemodinámicamente, que tienes que ponerle una adrenalina o que tienes que hacerle una RCP o cosas, situaciones de estrés, falla. Falla porque no está entrenado para situaciones de estrés, está entrenado para situaciones estáticas. Entonces, realmente su uso va a versar en lo que nosotros hagamos más en clínica de consulta, por ejemplo, en una planta de hospitalización, pero no podemos pedirle peras al olmo. Es decir, va a predecirlo, pero si tú estás en medio de una parada y se lo escribes a ChatGPT y te dice, no, en vez de adrenalina, ponle furosemida, dices, no sé, yo creo que no era así como me lo habían contado. Entonces, siempre hay que tener ese punto de vista crítico. Es la ilusión de pensar, pero no es que vayan a pensar por nosotros. Y eso lo que implica es que van a ser nuestros acompañantes, van a ser los que nos ayuden, pero no van a ser los que decidan por nosotros. Vamos a la pausa. Regresamos. En el marco del Congreso Internacional de Avances en Medicina, también se habló de la importancia de la atención al paciente dentro de los hospitales públicos. Uno de los retos es atender con mayor calidad y cercanía al paciente. Nuestra compañera Rocío López Fonseca nos informa. Atender mejor en lugar de atender más en los hospitales públicos. Es lo que se discutió en el foro Sistemas de Salud Basados en Valor en el marco del Congreso Internacional Avances en Medicina. Habla la directora general de Calidad y Educación en Salud del Gobierno Federal, Laura Cortés. La sostenibilidad del sistema no depende de hacer más, definitivamente. Depende de garantizar mejores resultados con lo que hacemos. Sé que es difícil transitar del modelo tradicional, sobre todo enfocado al daño, ese modelo medicalizado, a un modelo que agregue valor, pero ya es una necesidad urgente. Y en ese sentido, la Dirección General de Calidad y Educación en Salud tiene más de un año trabajando en la construcción de la Estrategia Nacional por la Calidad de la Atención.
El trato humano debe regresar al centro de la atención médica, pero también se reconoció que la demanda desborda a los sistemas y a veces la carga de trabajo al personal de salud influye también en su trato hacia los pacientes. Y se reiteró que no se puede pedir empatía si no se fomenta y trata con empatía al propio personal de salud. En la medicina de valor vale más la calidad que la cantidad. Los especialistas del foro concluyeron que la atención humana en salud es urgente y se debe reconocer la vulnerabilidad de los pacientes y su voz. Un especialista coloca más de 1,000 prótesis de rodilla en 3 años. Nuestra compañera Elizabeth Ortiz nos cuenta más. El especialista en ortopedia, Rafael Ortega Orozco, coloca prótesis de rodilla en alrededor de 35 minutos. En 3 años hizo más de 1,000 procedimientos, con ayuda del robot ROSA, que es la abreviación en inglés de Robotic Orthopedic Surgical Assistant. En un día hace 10 intervenciones y al final sale descansado y con menos estrés. Con el robot ahorra el 50% de su tiempo. Sus pacientes son principalmente de la tercera edad, pero hay casos especiales como este. Hay una jovencita que tuvo una artritis reumatoide, 28 años, sus rodillas destruidas totalmente, vivía en silla de ruedas. De Ciudad Obregón, esa paciente, le puse sus 2 prótesis y hoy es una ama de casa. Y ella me dijo, estoy enfadada de vivir en silla de ruedas. Y se logró. Tiene una vida hoy normal. Estas son las ventajas de usar el robot. Creo que podrían ahorrarse transfusiones, hay menos índice de transfusiones. Me parece que funcionalmente tiene mejores resultados funcionales. Pero como todo en la historia de la medicina y de la ortopedia, va a haber quienes consideran que no. En la Ciudad de México sí tienen el Instituto Nacional de Rehabilitación, el INR, que es una institución pública, también tiene ya el robot. Y bueno, así no hay tantos, pero cada día en este país pues están haciendo más procedimientos con este robot. El ultrasonido del bebé es indispensable para detectar enfermedades a tiempo. Es Elizabeth Ortiz quien nos cuenta más sobre esta información. Como la mayoría de los bebés nacen sanos, a la hora de hacer los ultrasonidos a veces se pasa por alto alguna enfermedad. El especialista en medicina materno-fetal y miembro del equipo pionero en México en procedimientos de cirugía fetal, Miguel Ángel Martínez, explicó que no hay un entrenamiento generalizado para detectar enfermedades. Dijo en entrevista en el marco del 27º Congreso Internacional de Avances en Medicina 2026. Hay casos de espina bífida en los que, de no intervenir, más del 80% de los bebés con esta enfermedad va a depender de silla de ruedas. La realidad es que la mayoría de los embarazos van a cursar normales, 95%, y eso hace que bajemos la guardia, que no tengamos, que pasemos por normal muchos bebés o que no hagamos evaluaciones especializadas. Y eso redunda en que haya menos diagnósticos y menos pacientes que sean referidas oportunamente. Pongo un ejemplo que mencioné hace un momento, que es la espina bífida. Dijo que se trata de hacer una concientización y además capacitación constante. Falta capacitación indudablemente y falta concientización. Es decir, si yo soy el médico responsable de hacer una ecografía a una paciente embarazada, debo de ser consciente de mi capacidad para hacer diagnóstico. Y si no tengo el entrenamiento, hay 2 caminos. Entrenarme de forma adecuada o referir a un médico que tenga el entrenamiento para poder hacer estas evaluaciones. Y no dar por hecho que en una evaluación general, decir este bebé lo veo normal, con solamente escuchar el latido cardíaco o identificar la posición dentro del útero. Dijo que el proyecto de cirugía fetal comenzó en la ciudad de Querétaro en 2011 y desde hace 4 años migró a Guadalajara para impulsar las intervenciones intrauterinas. Su equipo recibe pacientes de Jalisco y zonas cercanas, incluso de otros países. Por ejemplo, atendió a un bebé de Ecuador. Acompáñenos a hacer una muy breve pausa y regresamos. Tras 3 días de intensa actividad académica que reunió a 8,000 profesionales, este sábado llegó a su fin la 27ª edición del Congreso Internacional Avances en Medicina, CIAM 2026, y el 14º Congreso Internacional de Enfermería, CIENF 2026, bajo el eje temático Ecosistemas de Innovación en Salud.
El evento cerró con la entrega de sus máximos galardones institucionales y el anuncio de liderazgo para la edición 2027. La ceremonia, celebrada en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, fue encabezada por la doctora María Elena González González, directora general del Hospital Civil de Guadalajara. En su mensaje, subrayó que la innovación no es un concepto lejano, sino una realidad que se construye en el día a día de los hospitales escuela. Desde el Hospital Civil de Guadalajara reafirmamos nuestra convicción de seguir siendo un actor clave dentro de estos ecosistemas, impulsando una medicina que no solo responde a las necesidades actuales, sino que se anticipa al futuro. Pero en medio de toda innovación, de toda tecnología y de todo avance científico, es fundamental no perder de vista lo esencial. La razón de nuestro trabajo sigue siendo la misma, las personas. Cada idea aquí compartida, cada proyecto presentado, cada experiencia discutida, tiene sentido únicamente si logra traducirse en una mejor atención, en mayor dignidad para nuestros pacientes y en oportunidades más justas para quienes más lo necesitan. El momento culminante de la tarde fue la entrega de los premios que reconocen la vida dedicada al servicio de la salud y la formación académica. Premio Rigoberto Mendiola Horta, máximo galardón al mérito institucional otorgado a profesionales con una trayectoria destacada en el desempeño clínico y humano dentro del Hospital Civil de Guadalajara. Y el premio Dr. Juan López y López, distinción al mérito académico que reconoce la excelencia en la docencia y la formación de las nuevas generaciones de médicos e investigadores. El Congreso también premió el talento joven a través de competencias de conocimientos que ya son tradición. En el 14º concurso El Desafío del Fraile, así como el tercer Reto de la Lámpara, un certamen que registró 924 inscripciones y que busca visibilizar el liderazgo estratégico de la enfermería moderna. El doctor Mauricio Alfredo Ambriz Alarcón, presidente ejecutivo del CIAM 2026, calificó el evento no como un final, sino como un punto de inflexión para convertir las ideas discutidas en soluciones reales en las aulas y comunidades. Expreso mi más agradecimiento a todas y a todos quienes hicieron posible este congreso, ponentes, participantes, instituciones aliadas y sobre todo a quienes con su vocación sostienen todos los días el sistema y los sistemas de salud. Gracias por creer en este espacio, gracias por construirlo y gracias por llevarlo más allá de este recinto. Sigamos trabajando juntos, no desde nuestras diferencias, sino desde nuestra gran capacidad de poder integrarlas y accionarlas. Porque cuando la salud se construye en conjunto, el impacto no solo es mayor, es verdaderamente trascendental. Al cierre del protocolo, la doctora Elena González anunció oficialmente al doctor Luis Gómez Hermosillo como el próximo presidente ejecutivo para el CIAM 2027. Con la clausura del CIAM 2026, la Universidad de Guadalajara y el Hospital Civil reafirman su compromiso de anticiparse al futuro de la medicina, manteniendo siempre el rostro humano como el corazón de toda tecnología. En el marco de este Congreso Internacional de Avances en Medicina, tuvimos la oportunidad de charlar en exclusiva con el doctor Miguel Ángel Sequí Sabater, especializado en reumatología, pero que ha dedicado también muchos años de su carrera a la investigación. Ha trabajado en el ámbito clínico y académico en hospitales de España, especialmente en el área de reumatología, y ha estado vinculado a instituciones como el Hospital Universitario de la Ribera y el Hospital Universitario Reina Sofía, además de realizar investigaciones en el Instituto Karolinska. Acompáñenos a escuchar parte de esta charla. Yo recurriría un poco a lo que solía decir mi profesor de reumatología, que realmente yo la especialidad él a mí me la enseñó y en parte también soy reumatólogo por él. Hay que tener en cuenta lo siguiente: una enfermedad autoinmune es cuando tu cuerpo, debido a un mecanismo que puede ser desde una infección viral, un trigger que se llama, ¿no?, como un gatillo que puede haber sido una intoxicación, momentos que estresan el cuerpo, ¿vale?, puede acabar haciendo que ese propio cuerpo, los mecanismos de defensa que tiene, por una razón que, bueno, en eso va la ciencia, ¿no?, de investigarlo, sobre todo mi especialidad,
decide que parte de la defensa que va a hacer va a ir contra el cuerpo de uno mismo. Entonces ya a partir de ahí podemos entrar en diferentes patologías porque puede perfectamente afectar a los órganos, al riñón, al corazón, al pulmón, a la piel, a los huesos, principalmente a la reumatología. Además, el punto de entrada de muchas patologías es que una articulación se ha inflamado, que tiene artritis. Y a partir de ella nuestra labor es intentar indagar un poco a qué se debe, ¿no? Porque puede ser que haya una afectación orgánica de alguna otra parte del cuerpo y en un principio no se pudiera encontrar hasta que el primer indicio sale y ya empieza nuestra investigación. A los pacientes y a los usuarios lo que les diría es que este tipo de enfermedades, pese a que puedan sonar más raras, no son tan infrecuentes. Lo que pasa es que concretamente las más graves o más severas son las que menos aparecen, por suerte, ¿no? Porque, por ejemplo, la diabetes es una enfermedad autoinmune que son células que van contra el páncreas. Luego también hay gente que tiene afectación de tiroides autoinmune, que esta es un poco más frecuente en mujeres, ¿no? O sea, hay ciertas patologías que como que están asumidas, que incluso si preguntas, hay gente que no llega a saber que realmente es que el cuerpo está atacándose a sí mismo. Y lo mismo viene a ser con la enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerosa, el Crohn, que esos son los mecanismos subyacentes. Pero claro, si tú no dices que es autoinmune, pues muchas veces queda como un poco disperso, ¿no? Será porque se me ha inflamado el intestino ya, pero se te ha inflamado el intestino porque tú estás generando esa inflamación, no es porque de una forma externa te haya venido, aunque haya sido el primer estímulo. Luego ya tu cuerpo ya perpetúa esa inflamación. Hay varios factores a tener en cuenta. Una es efectivamente el ambiente, la contaminación, infecciones virales, bacterianas. Depende mucho del tema de la salubridad que tengamos en nuestro entorno, la probabilidad de desarrollar alguna de estas enfermedades, aunque no tiene que ser una cosa totalmente obligatoria para poder desarrollarlas, porque siempre hay un componente genético que puede influir, ¿vale? Y entonces al final es tener, por un lado, en una baraja 3 cartas que puedan ser la genética y las otras 2 que necesites que puedan ser un estímulo de este estilo. Si bien es cierto que efectivamente yo creo que la tendencia es que estamos cada vez comiendo peor, hacemos menos ejercicio, nos cuidamos menos, vivimos a más tendencia al estrés y nos exponemos más a este tipo de contaminantes, también que como la ciencia va avanzando se vuelve más sensible y al volverse más sensible se pilla antes una enfermedad, ¿no? Entonces es una combinación de las dos. Es por un lado que estamos avanzando a la hora de descubrirlas y por otro lado que seguramente al cuerpo le estamos dando demasiadas razones para que se cabree con nosotros. Cuando nosotros en una primera visita preguntamos al paciente si ha tenido algún familiar con una enfermedad autoinmune, preguntamos básicamente las que son relacionadas con reumatología, pero nos interesa mucho si ha tenido afectación del tiroides, si ha tenido afectación del intestino, sobre todo porque, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal se puede relacionar con las espondiloartropatías, que es una patología reumatológica que consta de inflamación en la zona axial, es decir, en la columna y en articulaciones periféricas, que pueden ser tobillos, rodillas o incluso dedos, junto con otras cosas. Entonces, cualquier pista que a nosotros nos den es muy útil. O sea, nuestra especialidad podría decirse que es un poco como Sherlock Holmes, ¿no? O sea, tú me das 4 cosas inconexas que igual tú no le encuentras ningún sentido y en mi labor está encontrar un fino hilo que las una a todas. Y entonces eso, aparte es lo bonito de la especialidad, es por lo que a mí me gusta, pero es esencial saber que si tus padres han tenido alguna patología que esté relacionada. Claro, ahí hay varias razones, ¿no? Una, por un lado, son los recursos, porque hay ciertos autoanticuerpos que tú puedes solicitar y a la gestión pública les van a costar. Entonces no se puede pedir a todos a modo de cribado. Se puede incidir en una serie de características que ayuden a hacer un cribado sin tener que recurrir concretamente a cosas tan específicas y dejarlo para que tenga gran probabilidad. Y yo creo que eso es en lo que deberían trabajar los gobiernos, ¿no? En hacer sistemas de cribado que sean eficientes de forma que al final se pueda pillar antes al paciente que tenga pues, una tiroiditis de Hashimoto, una artritis reumatoide o alguna otra enfermedad de característica autoinmune, pero siempre teniendo en cuenta si realmente el riesgo es grande. También hay un número no bastante considerable de pacientes que igual indican y empiezan con los síntomas, empiezan con la clínica, pero aún no han positivizado autoanticuerpos y eso acaba surgiendo detrás. De todas formas, este tipo de enfermedades, si bien el tiroides también cuesta un poco de descubrir cuando está empezando a perder función, normalmente son enfermedades que cuando tú las ves igual han pasado por otros 4 compañeros. O sea, tardan porque al principio obviamente se tiene que considerar lo más sencillo y luego ya tienes que ir a lo más complejo.
Y ese es el hándicap que yo vería, realmente una combinación entre la capacidad de gestión que tenemos de los casos y luego también, obviamente, si la gente está o otros compañeros están tan concienciados de este tipo de enfermedades raras. Pero tampoco podemos exigirle a atención primaria que se encuentre este tipo de cosas cuando su labor principalmente es de cosas más generalistas y de primera necesidad. Luego ya este tipo de cosas nos encargaremos nosotros, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene que haber mucha comunicación entre los diferentes estratos o los diferentes bloques de trabajo, mejor dicho, tanto atención primaria como atención hospitalaria. Sí, yo creo que realmente no hay paciente que se tome de buenas ningún diagnóstico, no solo el lupus. Cualquier tipo de diagnóstico a la gente le hace dudar, le hace pensar, y nuestra labor, parte de ello también es intentar ayudarle y acompañarle en este proceso, ¿no? El lupus es una enfermedad que revolucionariamente ha cambiado de paradigmas en cuestión de años, porque han salido una serie de tratamientos que son más centralizados en la enfermedad, más específicos y que además mejoran mucho la calidad de vida de los pacientes. Hemos pasado de tener enfermedades, no solo el lupus, pero enfermedades reumatológicas que podían acortar la esperanza de vida a que el paciente sea prácticamente normal con el tratamiento adecuado. Y eso es gracias a cómo ha avanzado la ciencia estos últimos años. En el momento en el que aparecieron los fármacos biológicos, el cambio fue espectacular. Reumatología dejó de tener tanta hospitalización, los pacientes con lupus, artritis reumatoide, con otras enfermedades pudieron hacer vida normal y ese cambio notorio se nota mucho. Entonces, si algún paciente tiene un diagnóstico reciente de lupus, que sepa, primera, que no está solo y segunda, que tiene una gran variedad de opciones para poder controlar su enfermedad y que tenga una vida totalmente normal. Claro. ¿Y hay investigación en torno a mejorar todavía los pronósticos, detecciones tempranas? ¿Qué nos puede contar sobre lo que se está investigando en torno a estas enfermedades? A nivel internacional hay de todo. Hay de todo, es decir, por ejemplo, los compañeros del Karolinska son muy proclives a investigar acerca de la afectación renal en el lupus, o sea, del riñón, y de si están haciéndose los índices concretos para poder atacar antes al lupus e intentar que se afecte menos el riñón, haciendo biopsias renales, por ejemplo. Por otro lado, en Alemania tenemos ensayos clínicos con CAR-T, que es una nueva tecnología que, en palabras simples, es coger una célula de defensa de tu cuerpo, entrenarla fuera del cuerpo y devolverla al cuerpo para que pueda atacar a la enfermedad. Quien dice lupus dice también enfermedades oncológicas, sobre todo de estirpe hematológica. Y entonces esto es una nueva tecnología que es espectacular. Llevamos pocos años con ello, el ensayo clínico sigue en marcha. Son una cohorte de unos 13 pacientes, creo, más o menos, o igual un poquito más, pero no son muchos más, y estos sí, concretamente, son pacientes que han fallado a muchas líneas de tratamiento, y ahora por fin están entrando en remisión, o sea, la enfermedad está muy calmada. Entonces, ostras, es un momento muy bonito para estas enfermedades porque de verdad está progresando mucho. Es verdad que seguramente la gente ya empieza a pensar mucho más en lupus debido pues a series como House, ¿no? O que al final empieza a sonar mucho, incluso algunos famosos que han verbalizado el tema de que tenían lupus, como Selena Gómez. Entonces, es verdad que la gente está más concienciada. Los pacientes han mejorado su calidad de vida, al menos cuando ya está por fin bien tratada, pero el debut sí que es verdad que puede ser pues bastante, no digo traumático, pero sí que puede generar pues una desazón muy grande en el paciente. De todas formas, esto es algo temporal porque no hay ningún reumatólogo que deje solo a sus pacientes y no hay ningún reumatólogo que no sepa lo que hay de novedad respecto al tratamiento de la enfermedad, y por ello siempre vamos a estar con ellos. Oiga, doctor, sobre esta investigación, cuéntenos un poquito más. ¿Para cuándo tendrán ya un resultado concreto? Bueno, sí, siempre es muy esperanzador escuchar este tipo de casos. Tendríamos que preguntarlo al señor Schett, que es quien lo está haciendo allí en Alemania. Es verdad que esto concretamente se va a estipular para casos que hayan fallado hasta 6 líneas terapéuticas. Hay un montón de tratamientos previos que pueden funcionar perfectamente y no tenemos por qué llegar a esto. Esto es una terapia revolucionaria, pero requiere un condicionamiento del paciente previo a hacerlo. Entonces, al final tienes que tratarlo, tienes que bajarle las defensas, tienes que tratarlo entre algodones para que no se infecte por el camino. O sea, son procesos que, si bien son revolucionarios, entrañan cierto riesgo. Y por eso se reserva siempre a los pacientes que efectivamente no hay nada que les funcione. Pero hasta llegar a esa terapia, que si bien es revolucionaria y es maravillosa y seguramente está dando muy buenos resultados, previamente tenemos una serie de nuevos tratamientos biológicos que inhiben diferentes vías, ¿no? Los linfocitos B, el interferón y demás, que están teniendo resultados muy buenos y ya los tenemos más a pie de calle, sin tener en cuenta los básicos, ¿no? Hidroxicloroquina, por ejemplo, que es un clásico, incluso los corticoides, que también hacen bien.
Pero es verdad que seguramente la primera fase de hidroxicloroquina y prednisona ya la estamos pasando a una nueva fase en la cual tenemos pues fármacos inyectables o fármacos que, si bien no son la terapia esta tan revolucionaria, son lo que mejor le está yendo al paciente. Bueno, pues es verdad que yo no destacaría tanto el despertar enfermedades autoinmunes, yo destacaría más el fenómeno trombótico que había en la gente que no estaba vacunada por COVID. Porque la cepa del COVID sí que daba tendencia a tener cierta trombosis, y entonces es verdad que ahí hubo un poco de debate, ¿no? De si al final era vacuna o no era vacuna y tal. Y es verdad que la gente que no estaba vacunada de COVID sí que tenía más tendencia a la trombosis. A tener una enfermedad autoinmune, yo no creo que sea la piedra de choque, por así decirlo, para tener una enfermedad autoinmune. Hay gente que opina que efectivamente era sí o sí el COVID, pero yo al COVID lo pondría en el cajón de otros virus que son capaces de hacer un fenómeno reactivo en el cuerpo, pero no pasar el COVID per se te va a crear una enfermedad autoinmune en tu cuerpo. Hubo casos de personas que decían esto, ¿no? Claro, sí. Como artritis reumatoide. Claro, pero hay que aclarar, es decir, hay una serie de virus que se llaman artritogénicos, el virus de Epstein-Barr, los virus hepatotropos como la hepatitis B, hepatitis C, el chikungunya y otros virus, ¿no? Entonces, yo no pondría tanto en el cajón de que sí o sí pasar un COVID te va a desatar una enfermedad autoinmune, sino que lo pondría en el cajón del resto de virus que, pasando por un cuerpo que tiene más probabilidad de tener una enfermedad autoinmune, puede ser que se le desate, pero como un virus igual que los demás, no un virus que tenga una mayor tendencia a... Siempre han habido enfermedades reumáticas juveniles. Lo que pasa es que no se han visto, y muchas veces cuando se llegaba tarde a tratarlas, porque las enfermedades reumáticas juveniles tienen un periodo de oportunidad en el cual pasas a la edad de la adolescencia e igual no vuelves a tenerla. ¿Vale? Pueden curarse, entre comillas, o luego más adelante volver a tener algún fenómeno, pero tiene un periodo como de luna de miel, digamos. El problema es que, claro, en antaño no se diagnosticaba, entonces pues ahí empezaban algunos pacientes que tenían más enanismo, que tenían, porque la enfermedad inflamatoria en las articulaciones hace que el cartílago deje de crecer, bueno, el hueso deje de crecer, y entonces sí que se ha visto. De hecho, hay un cuadro muy conocido que es Las Meninas, de Velázquez, en el cual se ve un niño que está jugando con las meninas. Pues bien, ese niño realmente es de los primeros casos, se supone, que tuvo artritis idiopática juvenil, porque realmente ese niño no era tan niño, era una persona más adulta, pero que por la enfermedad se había quedado así. Se llama Nicolásito Pertusato, por si alguien quisiera saberlo. Entonces, los padres lo único que tienen que tener en cuenta es que las articulaciones de un niño pueden doler, no hay ningún problema. El problema es cuando se inflaman. Es decir, cuando le limita el acuclillarse, cuando le limita el sentar, cuando no puede saltar, cuando le limita por la noche, un dolor inflamatorio por la noche que despierta al niño, que le impide la movilización de la articulación. Esos son de los primeros indicios. Obviamente también hay niños que tienen manifestaciones cutáneas, ¿no? Que eso es como más agresivo, y eso sí que o sí vas a ir a urgencias, porque tú no vas a estar tranquilo. Pero a veces es verdad que articulaciones duelen y dices, pues bueno, ya está. Si la articulación no se puede mover, si se limita tanto que el niño no puede ni siquiera agacharse ni nada, entonces sí que sería un indicio para acudir como mínimo a atención primaria para indagar a ver qué ha pasado, porque también los niños pasan virus y también los niños pasan infecciones, o incluso pueden pinchar con otras cosas, y eso es algo que tienes que tener en cuenta. Mi padre se ha dedicado durante toda su carrera, mi padre es pediatra, a las enfermedades reumáticas pediátricas dentro de todo lo que le ha permitido su clínica. Y es verdad que no es que haya un mayor repunte siempre han estado, lo que pasa es que ahora está más sensibilizada la forma de encontrarlas. Claro, y que estos síntomas se pueden confundir con dolores de crecimiento que se conocen también. Sí, pero una cosa es un dolor de crecimiento que te pueda doler un poquito y ya está, y otra cosa es que ese dolor te esté impidiendo la función de la articulación. Eso quiere decir que de alguna forma hay una inflamación que está generando un líquido que está aumentando la cavidad de la articulación y que por tanto el sistema musculoesquelético que está ahí diseñado para que funcione perfectamente está imposibilitando su función. Hasta aquí llegamos con este programa especial. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente semana.